así que no hay problema con la última tarea. Entonces, vamos a comenzar nosotros hoy la parte que tenemos que ver. Vamos a abrir por acá. ¿Se está viendo ahí? ¿Lauren? ¿Se ve? Sí. Perfecto. Sí, se ve bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy son las técnicas, instrumentos y los instrumentos de evaluación. Claro, que vamos a ver algunos porque no lo vamos a ver todo porque son muchísimos. Ustedes tienen bibliografía ahí que la pueden consultar también sobre los instrumentos y cómo elaborarlos. Nosotros vamos a ver las cosas puntuales de algunos instrumentos, de lo más importante, lo que más se utilizan y de lo que ustedes, quizás ya muchos de ustedes han utilizado, porque muchos son docentes y ya han utilizado instrumentos. Creo que esta es una de las partes más interesantes del módulo y donde radica, donde va todo el conocimiento práctico a la elaboración de estas técnicas e instrumentos de evaluación, que es la fase que culmina donde nosotros vamos a aplicar y a sintetizar lo que queremos nosotros, ver la competencia de los estudiantes, ¿no? Aquí abajo hay una frase que dice, cambia tu manera de evaluar y cambiará tu manera de enseñar. Fíjense que lo podemos hacer al revés también, ¿no? Cambia tu manera de enseñar y cambiará tu manera de evaluar. Eso es lógico, porque si nosotros evaluamos de una manera diferente, tenemos que dar las clases de una manera diferente, ¿no? Y en la educación por competencia esto es importante, porque no podemos dar una clase tradicional y después evaluar por competencia. O al igual, no podemos dar una clase por competencia utilizando todos los principios, todas las técnicas y todos los elementos que conllevan las competencias y después evaluar de manera tradicional. Eso queda claro, ¿no ven? ¿O qué dicen ustedes? Sí, quiere hablar Lauren. Hable. Sí, yo en realidad quería hacer una pregunta con la que me quedé en la clase anterior y que al momento de hacer la tarea me saltó. Y tiene que ver con el tema de las inteligencias múltiples y con los tipos de aprendizaje. Si En la evaluación diagnóstica. eso entra en la parte de evaluación diagnóstica, entonces... ¿Has visto las luces del baño? Los micrófonos, por favor. Ya. Sí, Lauren. Siga, Lauren. No apagó su micrófono, Lauren. Ahora. Mi duda iba por ahí porque generalmente cuando he dado clase utilizo esto de los tipos de aprendizaje y las inteligencias múltiples más que todo para el proceso dialógico, el de comunicar, el de generar las diferentes actividades. Pero cuando toca la hora de evaluar, por ejemplo, tocó hacer la tarea en una de las pruebas. Creo que sí fue en el diagnóstico, hice una propuesta de temas donde hay preguntas, por ejemplo, de selección múltiple, desarrollo, de relacionamiento, o sea, varios tipos de preguntas para que aquellos que tienen, por ejemplo, habilidades de redacción mucho más desarrolladas, procesamientos lógicos mucho más desarrollados, Exacto. Puedan responder de una manera que los otros que tienen pensamiento memorístico. Exacto. Sí, sí, Lauren, evidentemente es así. Fíjense, el tema de la evaluación diagnóstica y de las inteligencias múltiples, es que pasa que muchos docentes no lo toman en serio esto al principio. O la evaluación diagnóstica inicial en cada clase, ¿no? Porque hay diferentes momentos. Entonces, pero una de las evaluaciones fundamentales es la evaluación diagnóstica, cuando entramos nosotros y tenemos que hacerla y tenemos que demorarnos, si podemos demorarnos 3 días, porque bueno, si tenemos un grupo
un grupo de más de 30 alumnos es más difícil que cuando tenemos grupos pequeños, ¿no? Porque lo podemos determinar fácil y avanzar mucho más. Pero cuando tenemos grupos grandes o no lo llegamos a hacer la evaluación diagnóstica, tenemos que dedicarle tiempo. Una clase, 2 clases, hasta que nosotros podamos determinar verdaderamente, identificar esos conocimientos previos que traen los estudiantes, ¿no es? Para nosotros poder planificar el proceso tanto de la enseñanza como de evaluación y decir, bueno, tengo grupos acá, ahí podemos conformar los grupos, como decía al inicio de esta evaluación, podemos conformar equipos de trabajo, grupos de trabajo, ya viendo, ya identificando estas inteligencias múltiples, como tú decías, ¿no? Esto es importante y muchos docentes no lo toman en cuenta. Es decir, primer día del semestre ya empiezan a avanzar materia. Le importa quién está ahí, le importa de qué sabe, de dónde vino, no empatizan con los alumnos, no se interioriza con el grupo y ahí podemos tener problemas más adelante, ¿no? Eso lo hace mucho. Sí. Una consulta sobre ese tema. En el momento de hacer la evaluación diagnóstica, ¿qué sucede cuando se encuentra que en el grupo o en el aula hay como distintos niveles, por decir, ¿no? Un alumno que está avanzado o otro que está al medio, uno rezagado? Entonces, ¿cómo vamos a impartir la materia? ¿Cómo vamos a dar la clase para ellos si están en desnivel? O si no están como calificados para asumir la asignatura, pero ya están en el aula. Ya, pero ese es otro tipo de diagnóstico en base a conocimientos ya de la materia, ¿no? En función, ¿ya? Eso es lo que ha habido hace el divorcio entre la universidad y los bachilleres, que prácticamente cuando los bachilleres entran, los docentes ven y están en pañales, podríamos decir, ¿no? Vale la palabra. Y muchos están en pañales, otros que vienen de otro lado, bueno, están un poquito el nivel. Pero ese es el nivel de conocimiento ya de la materia. Ahí tenemos que utilizar otras estrategias, ¿ya? Otras estrategias y además con el estudiante tenemos que hacer prueba de diagnóstico o examen de diagnóstico ya para la materia como tal, ¿no? Una cosa es eso y la otra es las inteligencias múltiples, como decía Lauren, ¿no? Detectar los conocimientos previos, habilidades, actitudes que tienen los estudiantes. Otra cosa es los conocimientos de la materia, ¿no? Ya en el tema evaluativo de la materia, cómo vienen ellos, que también es importante lo que tú dices. Y ahí tenemos que tomar otras medidas, ¿ya? Tenemos que tomar otras medidas y tenemos que adecuarnos nosotros. Claro, pues no le va a decir a los estudiantes, el que tiene menos nivel no va a decir, bueno, te vas de mi clase porque no estás acá, acorde. Es decir, hay que conversar con ellos, hacerle reforzamiento, que se busquen un reforzamiento extra fuera, nosotros darle las pautas de lo que vamos a evaluar, de lo que vamos a avanzar, para que él se haga una autoevaluación también, ¿no? Y vea qué va a hacer para que se nivele también con lo que uno quiere como docente. Eso es diferente también. Eso lo hay en todo, creo que en todos los cursos, ¿no? Pero otra cosa es saber en qué creatividad, qué inteligencia, en qué se mueven los estudiantes, como decía Laure. O sea, hay chicos que les gusta hablar mucho, hay otros que son muy prácticos para hacer las cosas, hay otros que resuelven problemas de una forma mucho mejor o escribiendo, o otro le gusta explicar, le gusta dramatizar. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de nosotros planificar la evaluación. Entonces, referente a este tema de cambia tu manera de evaluar y cambiarás tu manera de enseñar, hay que tenerlo en cuenta primordialmente, ¿no? Porque no podemos utilizar técnicas tradicionales de enseñanza y después evaluarlo de forma de la educación por competencia, ¿no? Y utilizar instrumentos, porque no está en concordancia con lo que nosotros queremos en la educación por competencia. Esto en muchas universidades está pasando, es decir, no sé qué hay, las universidades hay una cosa como una nebulosa que no se deciden si aplicarlo o no aplicarlo, si hacerlo o no lo hacerlo, y no están explícitamente
decididos a hacer la educación por competencia en cómo se debe de hacer, ¿no? Y aplicarla en todos los niveles. Yo me imagino que ustedes van a dar diseño curricular por competencia para ver cómo se elaboran los diseños curriculares por competencia, ¿no? No sé si está dentro del plan de la materia. Bueno, me imagino que ustedes conocen los instrumentos, algunos ya lo han aplicado. ¿No ve, Lauren? Yo creo que usted ha utilizado algunos instrumentos. ¿Me puede mencionar algún técnica, instrumento de evaluación por competencia que haya utilizado algún día? No sé si está dentro de lo que se considera académicamente correcto, pero lo que yo he utilizado, por ejemplo, es teatro. Lo que he hecho, dramatizar, y a partir de ahí he hecho una evaluación que es una evaluación cualitativa, por ejemplo, de determinadas, en una materia teórica, por ejemplo, era la personificación y escenificación de diferentes tendencias y corrientes de pensamiento en comunicación. Y a partir de eso, obviamente, hay un trabajo de respaldo de contenido teórico. También a través de juego de roles y estudio de casos he utilizado esa herramienta. Los exámenes escritos formales los suelo hacer en 4 o 5 partes, que incluye, por ejemplo, preguntas de razonamiento, preguntas de lo que le comentaba hace rato, ¿no? Preguntas de selección múltiple, de rellenado de contenidos no necesariamente teóricos, memorísticos, pero sí que de manera conceptual me muestren de que el estudiante maneja ciertos conceptos básicos. Después, exámenes orales también. He hecho exámenes orales y por presentación de proyectos. Y generalmente cuando he hecho así presentación de proyectos, hay 2 calificaciones. La calificación del trabajo mismo y la calificación de la defensa del trabajo. Perfecto. Es decir, Lauren, excelente, porque fíjense la variedad de instrumentos que ustedes utilizan. Es decir, no siempre es lo mismo, porque los estudiantes además se acostumbraron, o nos hemos acostumbrado al examen escrito y al examen repetitivo ese nada más, ¿no? Pero fíjense la variedad de estudios de caso, evaluación oral. Yo le digo particularmente, yo he eliminado los exámenes escritos. Es decir, yo trato de combinar otro tipo de evaluación de proyectos, elaboración de proyectos, estudios de caso, mezclarlo con todo eso para que ellos apliquen los conocimientos y vean también el desempeño y poder medir el desempeño como ellos lo hagan, ¿no? Pero ya los exámenes escritos, yo particularmente, los siguen utilizando, además se sigue utilizando como un instrumento cuando está bien elaborado, ¿no? Cuando está bien elaborado el examen, cuando tiene una solidez, entonces el examen escrito a veces funciona. Pero para mí, yo lo he eliminado. Entonces, fíjense, este concepto que yo le traigo, que he elaborado de instrumentos de evaluación, para mí, ¿qué son los instrumentos de evaluación? Procedimientos mediante los cuales se recogen evidencia. ¿Qué es lo que tenemos que recoger nosotros? Evidencia, ¿no ves? ¿Sobre qué? Sobre el desempeño del estudiante. Para así formarse un juicio de valor, tanto el estudiante como el docente, a partir de un estándar que está definido, que lo tiene que conocer el docente, pues hacerlo con anticipación y conocerlo los estudiantes, ¿no ves? Es decir, ese estándar lo elabora el profesor y a veces inclusive participan los alumnos, pueden participar en algunos casos, con el fin de determinar si es competente para desempeñar una tarea. ¿Sí? Creo que la definición esta recoge todo lo que queremos. Procedimientos mediante los cuales se recogen evidencias sobre el desempeño del estudiante para formar juicios a partir de un estándar definido por el profesor con el fin de determinar si es competente para desempeñar la tarea. Bien, hay muchísimos instrumentos de evaluación, como les dije, no lo vamos a ver todo. Esta tabla que yo le traigo acá, está la técnica, el instrumento y tiene el procedimiento. ¿Se está viendo ahí, no? Sí. Bueno, aquí están todas, algunas, ¿no? Las técnicas, las pruebas, las entrevistas, la encuesta, la observación, exposición, el trabajo.
para cada una de las técnicas algunos instrumentos, ¿no ves? Las pruebas que son las que se utilizan, como decía Laura, que ha utilizado, hay pruebas objetivas, pruebas de ensayo, pruebas prácticas, pruebas mixtas, etcétera. El procedimiento está la escrita oral, grupal, prueba de libro abierto, que muchísimas veces hemos hecho esa, la prueba de potencia, prueba de velocidad, prueba psicomotora, etcétera. Hay muchísimos procedimientos para hacer las pruebas. Lo que pasa es que muchos en la educación tradicional hemos tergiversado esto y las pruebas han sido como una herramienta de temor, de miedo para los estudiantes. Además, la hacíamos con tal dificultades para que el estudiante desaprobara o así. Bueno, y muchos estudiantes le ha quedado eso en la cabeza y docentes le ha quedado porque era el poder del docente, ¿no? Sobre el estudiante. Y ya eso en la educación por competencia, ya eso ha cambiado, no tiene sentido. Para eso hay otros instrumentos. Miren, la entrevista, hay guía de entrevista, donde se puede hacer resolución de test, resolución de problemas, la encuesta, hay cuestionarios, resolución también de test, la observación, que vamos a ver algunos de estos elementos hoy, la elaboración de, en la observación, la lista de cotejo, no sé, Laura, si alguna vez has hecho alguna lista de cotejo, porque generalmente lo utilizan más en los laboratorios, en algunos casos ingenieros, para hacer lista de cotejo, ¿no? Pero hay algunas profesiones que la utilizan mucho. Vamos a ver nosotros las escalas de estimación, la matriz, la guía de observación. Vamos a ver también cómo hacer una guía de observación, que es muy, muy interesante este instrumento. Y así como están ahí, ustedes después van a revisar se repiten algunas que se pueden hacer para hacer, por ejemplo, la exposición gráfica, oral, audiovisual, representaciones teatrales, etcétera, que se pueden realizar. Bueno, esto es un resumen, ya para que ustedes vean. Nosotros vamos a ir viendo y vamos a ver algunas, lo más importante, lo que más se utilizan en la docencia, ¿no? Antes de evaluar, y ya estábamos comentando nosotros anteriormente que hay que tener en cuenta estos principios. Es decir, hemos hablado en la clase que para nosotros poder hacer una evaluación y poder aplicar las técnicas de evaluación como se deben, debemos tener en cuenta estos principios. Primero, que las evaluaciones deben ser objetivas, confiables y precisas, ¿no es? Que se requieren instrumentos que estén bien estructurados. Nosotros no podemos inventar de la noche a la mañana porque existe una planificación, existe una organización. Y acuérdate que muchos de estos instrumentos inclusive se hacen interdisciplinariamente, se hacen entre los docentes también. Eso es buenísimo hacerlo así también para tener una línea. La selección de las tareas de evaluación debe reflejar claramente lo enseñado, ¿sí? Los alumnos deben conocer y comprender los criterios de evaluación con anticipación. Eso es regla de la educación y de la evaluación por competencia. Es decir, los alumnos tienen que conocer y comprender, le tiene que quedar claro lo que vamos a evaluar y los criterios de evaluación antes de tomar la evaluación. Los alumnos... Eso genera... Sí. Esa parte, por ejemplo, de comentar, yo lo que suelo hacer es a principio del semestre, cuando se hace la presentación del programa, ahí se explica, o sea, no solamente la temática, sino cómo se va a trabajar en cada área, y ahí están, por ejemplo, o sea, no tiene la sistematización que estoy viendo ahora, pero por ejemplo, los criterios de evaluaciones, no solamente cuánto pesa cada actividad, sino cómo se va a hacer el trabajo, las fechas de presentación, toda la programación, con mayor detalle posible para que a partir de ahí cada uno tome sus previsiones. Sí, pero eso es una cosa que se hace al principio. Pero en la evaluación que nosotros vamos a realizar, si vamos a hacer un proyecto, si vamos a hacer un trabajo, estudio de caso, como tú decías, que eso está programado, y no sé, antes de esa, ellos tienen que conocer los criterios de evaluación. Tenemos que dárselo. Cada estudiante tiene que conocerlo. Bueno, esto es lo que vamos a evaluar y aquí están los criterios. Y adelante el trabajo lo tienen que entregar, no sé, la semana que viene.
Entonces, ellos lo tienen que conocer con anticipación. Y eso hay que hacerlo siempre. ¿Ya? No hay que dejarse, es decir, los chicos no pueden hacer una evaluación que se enteren en ese momento y que sepan, bueno, qué me van a medir, qué criterio, qué me van a, en la parte de conocimiento, en la parte de destreza, en la parte de valores, qué me van a medir. Tiene que conocerlo, no puede ir sin saberlo, ¿no? Esto es importante, cumplir con estos principios. Entonces, los alumnos también deben conocer claramente los requerimientos y las formas aceptables de desempeño, es decir, cuáles son los mínimos para que ellos puedan completar la competencia y cuál es lo aceptable para que ellos puedan pasar. Los estudiantes deben estar conscientes de que sus ejecuciones serán comparadas con los requerimientos establecidos y con los de otros alumnos, es decir, los requerimientos que tenemos nosotros como docentes y también la de los otros alumnos. Estos principios, que pueden haber otros, pero estos son los más importantes, se deben de cumplir para que la evaluación sea una evaluación objetiva, confiable y precisa, que es el primero de los principios. Y además, que tenga legalidad y que tenga transparencia, ¿sí? Que tenga transparencia para que nosotros no tengamos problemas. No sé ustedes, hermano, yo llevo muchos años de docencia y hemos tenido en algún momento problemas con alumnos por las evaluaciones. Es decir, ¿por qué usted me puso eso? ¿Por qué yo tenía que decir esto y dije otra cosa y usted? Y ahí entramos en un careo con el estudiante y podemos tener problemas. Pero cuando ellos saben claramente los criterios que se van a evaluar y cómo se va a evaluar, y eso se queda claro, inclusive ellos pueden participar también en algunos casos, ¿no? En la formación de estos criterios. Entonces, todo queda claro y a la hora de cuando ellos vean en su error, van a decir, bueno, sí, cometí yo el error. No vienen al docente a decirle, no, yo quise decir esto y puse otra cosa, ¿no? Y eso queda claro. Y ahí se da la transparencia de la evaluación y el docente queda tranquilo también. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos acá, cortos, de las actividades de evaluación. Por ejemplo, para las exposiciones orales, ¿qué técnica de evaluación puedo utilizar? Una observación, una exposición oral, digamos. ¿Qué instrumento, con qué voy a evaluar? Bueno, hay lista de cotejo, registro anecdótico, registro descriptivo, diario de clase y la guía de observación. Nosotros vamos a ver hoy algunos de estos, la lista de cotejo, la guía de observación. Vamos a ver cómo elaborarla, ¿no? Para una exposición oral. Ustedes pueden utilizar otros, pero bueno, estos son un ejemplo de cómo hacer la secuencia, ¿no? La exposición oral, bueno, voy a hacer una observación. Van a exponer, ya sea en grupo, ya sea individual, entonces yo tengo que tener elaborado ya el instrumento, que puede ser una lista de cotejo o puede ser una guía de observación que va mucho con la técnica, ¿no? Vamos a ver acá para ya cuando queremos evaluar el desempeño, la elaboración de algo, sus habilidades, su destreza, en maquetas, en informes de trabajo, en dibujos, pintura, dramatizaciones, proyectos de trabajo. ¿Qué podemos utilizar? Bueno, análisis y producción de los alumnos, ya sea orales, escritos, prácticos. Y puedo utilizar escala de estimación como instrumento, una lista de cotejo, también se repite un registro descriptivo, un diario de clase, una guía de observación o una guía de proyecto, ¿no? Depende de lo que la actividad que voy a evaluar, así escojo el instrumento que más yo pueda hacer. Fíjense, estos instrumentos como docente tenemos que conocerlo con anticipación, cómo elaborarlo, por eso todo esto se planifica y se organiza con mucha anticipación. Y tenemos que, en el diseño curricular, en nuestra planificación, tenemos que tener ya elaborado eso. No podemos inventarnos, no podemos dejar a la improvisación, ¿sí? Porque muchos docentes a veces improvisamos y decimos, bueno, yo voy a evaluar así. Pero todo acá tiene que estar planificado, organizado, sistematizado, ¿sí? Vamos a ver otro. Acá, bueno, un debate. Podemos hacer un debate, una mesa redonda, una entrevista, que podemos, bueno, intercambios orales entre los grupos, entre los estudiantes. ¿Qué podemos hacer?
una lista de cotejo, una escala de estimación, también registro descriptivo, un diario de clase o un cuestionario, ¿sí? Podemos utilizarlo también para evaluar un debate, una entrevista, ya sea grupal, ya sea individual. A ver, rendimiento. ¿Qué podemos utilizar para rendimiento? ¿Quién me puede, no sé, sugerir algo? Si quiero evaluar el rendimiento. Los docentes que están por ahí. ¿Puedo hacer, sí o no, Lauren? ¿Puedo hacer una prueba escrita? ¿Sí? Claro. ¿Y qué una? Bueno, puedo hacer prueba objetiva. Es decir, la prueba escrita, nosotros la podemos elaborar de tal forma que sea creativa, que no sea más de lo mismo, que no sea memorística, como decía Lauren, que no sea memorística, sino que podemos hacerla mixta, ¿sí? Hacer unas pruebas que estén bien elaboradas, que sean concisas, que dejen algo al estudiante, ¿no? Claro, que a la hora de nosotros evaluar, cuando... Sí, Laure. Crucigrama. Le he hecho un par de veces, he hecho crucigramas para tomar pruebas y es impresionante cómo muchos chicos no saben hacer crucigramas. No, Les eso es de la generación, muchísimo. es de la generación de nosotros, más allá. Pero les he hecho, sí. No, imagínense. Lo interesante, por ejemplo, ahí, lo interesante cuando apliqué los crucigramas era que a nivel individual les costaba mucho, pero cuando después resolvían los crucigramas a nivel grupal, las dinámicas eran totalmente diferentes, ahí eran muy enriquecedoras. Exactamente. Y eso los anima, los motiva a los estudiantes, porque además hay que buscarlo y motivarlo. Pero ¿qué pasa? Nosotros como docentes era más fácil, bueno, voy a hacer un examen, no sé, de 10 preguntas y marca con una X o verdadero o falso, porque para mí después calificar va a ser mucho más fácil para el docente, ¿no? Entonces nosotros nos acomodamos a decir nada más, ya tengo una matriz ahí de evaluación y bueno, más fácil es marque con una X, encierra un circulito y verdadero o falso. Listo, hice el examen, ¿no? Y entonces, y preguntas abiertas, no, una pregunta abierta muy complicada. Entonces, nosotros como docentes a veces nos acostumbramos a eso y ¿para qué yo voy a hacer, meterme yo en un crucigrama? Es mucho trabajo, ¿no? Eso son cosas que lo tiene que ver también uno como docente, ¿no? Pero ahí están las herramientas que se pueden aplicar y ahora necesitamos, porque los chicos de ahora necesitan técnicas, instrumentos que los motiven y que les saquen, que ayuden a esos chicos aprendan a aprender, que es lo que queremos, que aprendan a aprender, no a memorizar, sino que aprendan ellos solo después a aprender y tenemos que darle las herramientas, tenemos que acostumbrarlos, porque a veces yo como docente lo hago, pero el otro docente que viene más atrás a la otra hora le hace la misma evaluación de siempre, entonces los chicos están como que desmotivados. Dicen, bueno, este docente es creativo, nos ayuda, da evaluaciones verdaderamente interesantes. Otra cosa, a veces muchos docentes, entre mismos docentes, cuando un docente aplica nuevas técnicas, instrumentos de evaluación actuales, actualizados por competencia, y el tradicional dice, critica esto, están con eso, nosotros seguimos con el examen, que ese es lo que da, ¿no? Y siguen con los instrumentos y técnicas antiguas. Y eso no produce en esta época nada. Vamos a ver, fíjense, de esto que está acá, vamos a ver algunos de estos. Las técnicas de evaluación, de la observación, de las técnicas de observación, lista de cotejo, escala de rango y rúbrica. Vamos a ver cómo se elabora. Y la de desempeño, aquí vamos a ver el portafolio. No sé si alguno ha utilizado alguna vez el portafolio, que se utiliza también, ya sea portafolio físico
o el que más se utiliza ahora, el portafolio digital, ¿no? Y vamos a ver algunos de estas técnicas e instrumentos, tanto de observación como de desempeño. Vamos a ver cómo se elaboran, ¿no? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son las escalas? ¿Cuáles son los indicadores? Eso vamos a ver ahora. Vamos a empezar por la lista de cotejo. ¿Qué es una lista de cotejo? La lista de cotejo son una lista de indicadores de logros, ¿no? Esa es la palabra. Perdón. Norma, apague su micrófono, Norma. Ahí. Entonces, la lista de cotejo es una lista de indicadores de logro de aspectos que conforman un indicador de logro para establecer la presencia o ausencia de aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Bueno, se usa para anotar el producto de observaciones, verificar la presencia o ausencia de una serie de características y vamos a ver ahora cómo se elabora. ¿Alguno de ustedes ha aplicado alguna lista de cotejo esta alguna vez? ¿Alguien? Bueno, vamos a ver ejemplos de esta lista de cotejo para evaluar las normas de seguridad en un laboratorio. Ya decíamos, puede ser un laboratorio de medicina, laboratorio de física, de química, de ingeniería, lo que sea, ¿no? Y son fáciles. Esta es la lista de cotejo, ponemos el alumno, el curso, el profesor, ¿no? Y en este lado hay una serie de escalas que nosotros vamos a establecer, ¿no? Del 1 al 3, puede ser del 1 al 5, eso depende como nosotros podamos utilizar. En este caso, la norma de seguridad del laboratorio, que quizá algunos de los ustedes alguna vez se lo han hecho, ¿no? Y hay una serie de criterios, ¿sí? Que pueden ser 15, o pueden ser 20, o pueden ser 8. Todo depende de la profesión o de la reglamentación de las normas, ¿no ves? Entonces, número 1 utiliza las gafas protectoras. El alumno 1, sí, no. El 2, no. Sí, no. 3, sí, no. Así podemos hacer. Se pone la bata para trabajar, evita oler, probar los productos químicos, etcétera. Repasa. Esta es la lista de cotejo para las normas del laboratorio. ¿Queda claro esto? Este es fácil. Y nada más tenemos que poner sí o no utiliza. ¿No ven? ¿Se pone la bata para trabajar? Sí o no. ¿Evita oler productos químicos? Sí o no. ¿Consulta antes de comenzar el experimento? Sí o no. ¿Ya? Y eso lo tenemos que tener y lo tienen que conocer los estudiantes con anticipación también. ¿Sí? Esa es una lista de cotejo que se puede hacer no solamente para el laboratorio, se puede hacer para otras cosas. Vamos a ver otra forma de la lista de cotejo. En este caso es para evaluar trabajo en equipo, participación en clase, ¿no? Sigue las instrucciones establecidas para el diálogo, sí o no. Y bueno, en este caso podemos poner una observación, ¿no? Escribe el diálogo utilizando temas discutidos en clase, capta la idea del contenido, demuestra creatividad, presenta un borrador, entrega a tiempo, redacta de 10 a 20 líneas en su diálogo, presenta un trabajo nítido, ¿ya? La podemos utilizar para los contenidos, para trabajos prácticos, para algún tipo de otro trabajo, ¿no? Y aquí tiene 8, pero puede tener 15, depende del docente de los elementos que quiera evaluar, ¿no? De los criterios que quiere evaluar. Y acá, sí o no, ¿no? Están las escalas, el rango, está en sí o no y una observación. Esta es otra forma de la lista de cotejo. ¿Ya? Acá, la primera para los laboratorios, acá puede ser para evaluar un trabajo práctico, para evaluar la participación en clase. ¿Queda claro esto? ¿Alguien ha utilizado lista de cotejo? ¿Algún docente? ¿Algún profesor? Se durmió. No precisamente con alumnos, ¿no? Pero en el trabajo sí. En el trabajo ya profesional, no Sí, en clase. Sí, pero esto podría utilizarse esta herramienta para medir el rendimiento también. No, porque aquí no estamos midiendo rendimiento todavía, ¿no? Pero no se puede utilizar esta técnica, la del cotejo, para medir el rendimiento. No,
No, todavía, no llegamos ahí todavía al rendimiento. Esta es simplemente para ver si cumple o no cumple, ¿no ves? Si usa o no usa, si capta, pero hay otras que ya van más allá a la destreza, a las habilidades, ¿no ves? ¿Entiendes? Vamos a llegar allá. Bueno, la escala de rango y numérica que se parece a la lista de cotejo, pero no, porque este es un instrumento que permite registrar el grado de acuerdo con una escala. Aquí ya le ponemos una escala de rango y numérica, ¿no ves? Que lo vamos a ver. En la cual un comportamiento, una habilidad, una actitud determinada desarrollada por el estudiante. Vamos a evaluar comportamiento, habilidades, actitudes. ¿Sí? Aquí, ¿para qué se usa? Para evaluar comportamiento, habilidades y actitudes durante el desarrollo, valorar los comportamientos, comparar características entre dos estudiantes, comparar los juicios de los observadores y observar si un estudiante ha alcanzado competencia indicando además el nivel alcanzado. Vamos a ver la escala de rango. Tiene que ser como mínimo 3 posibilidades del orden jerárquico, pues si son menos ya se pasa a la lista de cotejo. ¿Sí? Acuérdense que la lista de cotejo nada más era ¿sí o no? ¿No ves? Aquí hay varias categorías. La categoría cuantitativa, que es mucho, poco o nada. Categoría de frecuencia, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. ¿Ya? Y la categoría cualitativa, que utilizamos mucho, la excelente, muy bueno, bueno, regular, suficiente, insuficiente, deficiente, ¿no? Esta es la cualitativa. Vamos a ver. Esta escala de rango, la escala de valoración, tiene 0 nulo, 1 deficiente, 2 aceptables y 3 satisfactorios. Es decir, ahí tiene, entonces nosotros podemos poner los criterios, los aspectos a observar, contiene el título del texto. Esto es para evaluar qué cosa. Para evaluar un trabajo, ¿no ves? Un trabajo escrito. Contiene el título del texto, consigna el nombre del autor, incluye ideas principales, respeta el orden de la presentación de las ideas, la redacción es coherente, usa signo de puntuación, aplica la acentuación, presentación del escrito, y podemos poner otras cosas ahí. Y acá está sí o no, y le podemos poner la escala de estimación, ¿no ves? Tachamos, ¿contiene el título del texto? Sí. Entonces, pero ese título del texto es aceptable o satisfactorio. 3. ¿No ves? Y así vamos para que suman la puntuación. Entonces, esta parte es fundamental y los alumnos tienen que conocerlo, porque a veces cuando un alumno, yo he tenido trabajo que está muy bien elaborado, pero no usan signo de puntuación, la ortografía es pésima, y a veces uno le quita puntos por eso y dice, ¿por qué usted me quitó puntos de eso? Si yo miro el trabajo, está todo lo que tenía que decir eso, ¿no? Entonces, en esta escala de rango tienen que estar todos esos elementos que se van a observar, ¿sí? Todo, y el estudiante tiene que conocerlo, porque cuando le diga, te quité, no sé, 3 puntos por la acentuación, ya él no puede decir, ah, ya pues, estaba ahí, yo sabía y no lo hice, ¿no? ¿Queda claro eso? Está fácil, ¿no ves? Esta es la escala de rango. Ahora, vamos a ver esta guía de observación que yo le decía ayer en la clase pasada, que lo que queremos medir aquí con esta guía es la parte de actitud, fíjense. Y cuando ven aquí ustedes, actitud, ¿cómo podemos medir? La actitud que vamos a medir en esta es la responsabilidad. ¿Sí? Responsabilidad. Y bueno, una serie de indicadores que hemos propuesto. Trae, utiliza los materiales para la práctica, y aquí está la escala. Aquí está la escala de 0, 1, 2, 3 y está la ponderación y está, bueno, nunca, algunas veces, casi siempre y siempre, ¿no? Y nosotros podemos poner los indicadores que querramos para ver, ver la actitud, en este caso la responsabilidad, o otros valores, otros que podemos observar en los estudiantes, ¿no? Es puntual a las actividades, sigue de manera puntual los procedimientos, asume las consecuencias de sus actos, y aquí podemos entonces hacer nosotros la evaluación. Entonces podemos evaluar el tema de actitud también con una guía de observación, ¿sí? Y hay que hacerlo. Esto después ustedes lo van a revisar después
con más detenimiento. Ejemplo de pauta de evaluación para una disertación. Bueno, para una disertación que tengan, ya sea en grupo o en equipo o individual, tenemos aquí del 1 al 7, puede ser del 1 al 5 o puede ser del 1 al 10, todo depende de cómo uno lo quiera darle la puntuación. Entonces tenemos los aspectos y lo podemos aquí dividir. Contenido, ¿qué aspecto del contenido? Título adecuado, esquema lógico, introducción, desarrollo, conclusiones, si tiene claridad, recomendaciones, argumentación, ¿no? Introducción, todo lo que nosotros querramos poner aquí en aspecto, y tenemos la escala acá. Expresión oral, si el lenguaje es claro, si tiene un vocabulario conciso, pronunciación correcta, voz clara, etcétera, ¿no ves? La expresión corporal, voy a medir también expresión corporal, bueno, mira al auditorio, muestra tranquilidad, naturalidad de gesto. Todo esto se puede usar para evaluar trabajos orales, ¿no ves? Ya sea defensa de trabajo, defensa de algún trabajo práctico, etcétera, que nosotros creamos. Y generales, los recursos de apoyo, originalidad, lo que nosotros queramos trabajar, y aquí le vamos dando la puntuación, que ya sea del 1 al 7 o del 1 al 10, ¿no ven? Y podemos ponderarlo nosotros después. Total de la calificación, lo sumamos y ahí le vamos dando la nota que nosotros hayamos definido, ¿sí? Entonces, esta es una pauta para una disertación, ya sea de un trabajo, ya sea de trabajo de equipo, etcétera, como ustedes lo pueden elaborar. Que pueden tener más elementos o menos elementos, depende de lo que nosotros como docentes tengamos o decidamos, ¿no? Ahora, vuelvo y repito. Todo esto, esta pauta de evaluación, este instrumento, tienen que conocerlo los estudiantes, ¿no? Tienen que conocer para ver qué me van a evaluar. ¿Qué me van a evaluar? Y ahí ellos se van a dar cuenta que si su lenguaje no fue claro, la evaluación no va a ser buena. Y ellos tienen que darse cuenta de estos elementos. Y queda claro ahí, ¿no? Ejemplo de una escala numérica, bueno, aquí ya le damos igual valores a cada uno de los aspectos a evaluar, ¿no? Igual aquí podemos hablar, para hacer un ejemplo de esta escala numérica, para evaluar un trabajo en equipo, en la exposición del tema, uno de los elementos que voy a evaluar: motivación al grupo, terminología, dominio del tema, organización de materiales, distribución, defensa del tema. Hay otros elementos acá, ¿ya? Y entonces le damos la escala, pero ya con números, ¿no ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puede ser 9 o puede ser 10. Y ahí nosotros le vamos encerrando, le vamos a dando valor a motivación. Bueno, fue 3. La terminología de la técnica, bueno, se acerca más, fue al 7. Y después de eso lo vamos sumando y le damos el total de los puntos, ¿no? Y la nota. Esto es cuanto a una escala numérica, ¿ya? Este es otro ejemplo para pauta de evaluación para trabajo escrito, igual como la defensa oral. Este ya para trabajos escritos, tenemos qué elementos vamos a hablar: redacción, contenido, y entonces a cada uno de los aspectos, ¿no? En redacción, ortografía, vocabulario, construcción de frases, lenguaje, etcétera, y le ponemos la escala, ¿no? Del 1 al 7, o como le digo, del 1 al 5, o del 1 al 10, al 15, depende de cómo ustedes vayan a evaluar. Redacción, contenido, presentación del trabajo, ¿no? Este puede ser un trabajo final, puede ser un proyecto, etcétera, etcétera. Aquí en la presentación, creatividad, limpieza, ilustraciones, márgenes, paginación, etcétera, igual le damos la calificación, la suma total. Para evaluar producción de los alumnos, y aquí estamos hablando de habilidad y de producción, de creatividad, ¿no? De trabajo de investigación, de defensa. Podemos elaborarlo de este tipo, ¿ya? El nombre del estudiante, la presentación del trabajo, y le damos la creatividad, aportes relevantes, posición final y nota final del trabajo. Y aquí abajo está cada aspecto, se elaborará la observación con una nota del 1 al 7. Si me puse el 1 al 7, puede ser del 1 al 10 o del 1 al 5. Donde del 1
es muy malo, el 2 es malo, el 3 es deficiente, el 4 es suficiente, el 5 buen trabajo, ese ya me lo he inventado, el 6 es muy buen trabajo y el 7 es excelente trabajo, ¿no? A veces no hay que poner tantos elementos, pero bueno, se pueden poner en función de lo que uno quiera ir elaborando. A veces hay algunos que utilizan hasta 4 nada más, otros hasta 5, otros hasta 6, otros hasta 3. Bueno, muy malo. Si es malo ya. No creo que malo y muy malo ya sea otra diferencia, ¿no? Pero puede ser malo, puede ser deficiente, suficiente y un buen trabajo o excelente trabajo. Y listo, ahí lo podemos dejar, ¿no? Depende cómo nosotros queramos. Cada docente lo elabora así. Para los trabajos grupales, este es importante también poner muy claras las instrucciones. En los casilleros correspondientes escribe la palabra mucho, poco o nada, ¿sí? Según el grado que aporte tú a cada uno de los compañeros han hecho la realización del trabajo. Fíjense, este trabajo es para elaborar, que ellos evalúen entre los equipos. Ahí hacen la autoevaluación de cada equipo ellos. Ahora, esto tiene que elaborarlo el docente y con los mismos estudiantes y tienen que conocerlo, ¿ya? No en ese rato que el docente a veces decía, bueno, ahora este equipo va a evaluar a este. Y ellos decían, bueno, ¿con qué criterios, con qué aspectos yo lo voy a evaluar, ¿no? Y eso tenemos que dárselo nosotros, tenemos que orientarlo y ayudarlo. Y cuando ellos ya empiezan a hacer este proceso, van aprendiendo, después lo pueden hacer solos, ¿no ves? Y entonces aquí se evalúa en los equipos. Fíjense que el nombre de los participantes está acá y yo, que soy parte del equipo, entonces también evalúo, ¿no? Y están los aspectos a evaluar. Responsabilidad, aporte intelectual, aporte material, que pueden evaluar. Es decir, que esto es importante también que lo pueden hacer. A ver, este es ejemplo de escala numérica para calificar el modo adecuado de efectuar, ya esta es la parte de ensamble de algún objeto, ¿no? Que se puede hacer ya para elaborar objetos. Y bueno, aquí está la escala del procedimiento, la escala del producto, la separamos. Es decir, el procedimiento y la escala ya para el producto, para ver la elaboración del producto, la podemos separar, ¿ya? Una serie de aspectos para la parte del procedimiento, siguió el procedimiento adecuado para realizar las operaciones requeridas, en qué medida evitó estropear el material, hasta qué punto demostró habilidad para trabajar con la herramienta, y puedo poner otra ahí, y aquí está la escala, del 1 al 4, puede ser del 1 al 5, del 1 al 6, ¿no? Y aquí ponemos la base de la escala, 4 puntos para la calidad de actuación sobresaliente, ¿no? 3 para buena, 2 puntos para regular y 1 punto para satisfactorio o insuficiente, ¿sí? Le damos la escala. Bueno, esa es cuanto a la primera. Otra que se utiliza mucho instrumentos son las rúbricas. Es decir, en la educación por competencia, uno de los instrumentos que más se utiliza son las rúbricas. Y es el sistema de evaluación integral que establece los matrices, criterios, rangos, requisitos y escala para apoyar el proceso de valoración, que permite compartir con el estudiante, la responsabilidad de su aprendizaje. Fíjense, esto está dentro de los principios que hablábamos antes. Permite compartir con el estudiante la responsabilidad para su aprendizaje y de su calificación, porque conjuntamente se deciden los rangos y los requisitos. A veces participan los estudiantes. Y los rangos deben evitar la implicación de bueno o malo, ¿no? Aquí está los pasos más o menos de cómo hacer una rúbrica, ¿no? Hay que buscar, hay varios modelos de rúbrica. Nosotros podemos buscar un modelo que más se familiarice con los estudiantes, revisar detalladamente el contenido que se va a estudiar, establecer con claridad dentro de la asignatura propósito, desempeño, comportamiento, competencia o actividades con las que se va a enfocar o con las que vamos a evaluar. Describir claramente posible los criterios de desempeño específicos que va a utilizar para llevar a cabo la evaluación de estas áreas, ¿no? Y diseñar la escala de calidad para calificarla. Entonces, este es un modelo que están los aspectos de evaluar,
está la escala de calificación y están los criterios, ¿no? Que se pueden utilizar. Por ejemplo, esta es para la resolución de un problema matemático, ¿ya? Están los criterios. Y acá están, a la derecha están los rangos, ¿no? Excelente, bueno, satisfactoria, requiere mejora. Y los criterios. Estos criterios tienen que ser claros. Contribución individual a la actividad. Si es excelente, el estudiante es un buen participante activo, escuchando sugerencias a los compañeros, trabajando cooperativamente. Si es bueno, el estudiante es un participante activo, pero tuvo dificultad al escuchar sugerencias de otros compañeros y al trabajar. Satisfactoria, así vamos nosotros poniendo los criterios. Si requiere mejora, el estudiante no pudo trabajar efectivamente, ¿no? Entonces, en estos criterios están lo que nosotros queremos evaluar y estos elementos de la rúbrica lo tienen que conocer los estudiantes. Ellos lo tienen que tener, ¿no ven? Lo tienen que tener y a veces si quieren participar en la elaboración, si nosotros como docentes determinamos en algún elemento que ellos participen, que participen mucho mejor. Entonces ya ahí no tienen problema de decir, bueno, no, eso no, ellos participaron también, ¿no? Pero esto hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación, antes de la evaluación, ¿ok? Vamos a ver este video sobre la elaboración de todo este resumen que nosotros hemos visto y sobre todo de las rúbricas. Vamos a ver. Las rúbricas son guías que nos sirven para valorar los aprendizajes de un alumno. Son tablas que presentan el nivel de desempeño de cada estudiante, con base a criterios específicos que nosotros como docentes estipulamos. Las rúbricas aportan objetividad y riqueza a la evaluación de competencias, ya que permiten retroalimentar una variedad de criterios. Promueven que el alumno reflexione, ya que conocerá con anticipación los criterios que se van a evaluar. Proporciona al alumno una retroalimentación clara de los criterios que ha logrado y los que le faltan por trabajar. Y proporciona transparencia al proceso de evaluación y calificación, ya que tanto el profesor como el estudiante tendrán claros los criterios desde el comienzo de la actividad. El primer paso, como en cualquier actividad educativa, es tener claro tu objetivo de aprendizaje. ¿Qué es lo que quieres lograr en tus alumnos con esta actividad? A continuación, deberás realizar una lista de los criterios que quieres evaluar en esa actividad. Si, por ejemplo, vas a utilizar la rúbrica para evaluar una autobiografía, los criterios pueden ser el contenido del trabajo, la ortografía y redacción y el formato. Recuerda que este es un ejemplo. Tú vas a redactar los criterios que sean importantes para tu actividad. Con tus criterios muy claros, puedes ahora asignar un peso específico a cada uno. Puede ser con base 100, 10 o la puntuación total de tu proyecto. Continuando con este ejemplo, asignaremos la puntuación a la autobiografía, tomando en cuenta que tendrá un valor de 15 puntos. Al contenido le damos un valor de 10 puntos, ya que según nuestro objetivo, es la parte más importante de nuestra actividad. A la ortografía y redacción asignamos un valor de 3 puntos. Al formato asignamos un valor de 2 puntos. En total tendremos los 15 puntos. Recuerda que el peso de cada criterio es a tu consideración, de acuerdo a los objetivos que planteaste para esta actividad. El siguiente paso es opcional y dependerá de cómo desees redactar tu rúbrica. Puedes desarrollar cada uno de los criterios de manera que quede más claro para los alumnos. Retomando el ejemplo anterior, podemos desarrollar uno de los criterios de la siguiente manera. El contenido de la autobiografía debe incluir la información personal del alumno, su vida familiar, vida escolar, vida social y aspiraciones y metas. Ya que tengamos los criterios desarrollados, vamos a dividir el peso según nuestro objetivo. En este caso, dividiremos el peso en partes iguales. El contenido, que tiene un valor de 10 puntos, lo dividiremos de esta manera.
Información personal, 2 puntos. Vida familiar, 2 puntos. Vida escolar, 2 puntos. Vida social, 2 puntos. Y aspiraciones y metas, 2 puntos. Con este paso, terminamos la columna de criterios. Una vez que tengamos estos pasos terminados, el siguiente paso es decidir cuántos y cuáles son los niveles que vamos a utilizar para nuestra rúbrica. En realidad, no hay un número determinado de niveles que se deban utilizar. Hay autores que proponen 3, otros 4 o incluso 5 niveles. Vamos a utilizar los que nos convengan más para nuestra actividad y nuestros alumnos. Para este ejemplo, utilizaremos 3 niveles. El último paso será redactar los niveles de cada uno de los criterios, de manera que quede clara la puntuación que corresponde a cada aspecto según su nivel de desempeño. Con esto, queda terminada tu rúbrica. No olvides siempre darla a conocer a tus alumnos al inicio del trabajo o proyecto. Bueno, ahí tienen otra forma también de hacerlo, ¿no? Muy fácil para hacerlo, pero hay que hacerlo. Y eso es lo que a veces muchos docentes no lo hacemos por flojera, ¿no? Y si no nos controlan y no nos evalúan tampoco a nosotros, entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Si es más fácil, ¿no? Pero bueno, si verdaderamente queremos nosotros hacer una educación por competencia y evaluarlo nosotros como debe ser, tenemos que hacerlo, ¿sí? Ahora, vamos a ver este instrumento. No sé si algunos de ustedes conocen o han utilizado alguna vez los portafolios. ¿Algunos? Los portafolios que antes se hacían de manera física, ya, la recopilación de trabajo del estudiante, que se enfoca en mostrar su progreso en el tiempo, ¿sí? Y ahí podemos nosotros poner los ensayos, los problemas resueltos, los trabajos artísticos, proyectos, comentarios, lectura, autorreflexiones, reportes de laboratorio, proyectos, ejercicios elaborados y otros, ¿no? Todo eso que va en los portafolios y que se empieza a hacer desde en un periodo de tiempo hasta que el estudiante termine, hasta que nosotros querramos evaluar, porque esto se evalúa, ¿no ves? Y ahí va todo el progreso del estudiante, cómo ha ido trabajando, ¿no? Esto es bien interesante. ¿Qué pasa? Que ahora existen los portafolios electrónicos y ustedes pueden entrar al internet y hay ya software para hacer portafolios, ¿sí? Electrónicos para personales o para también a los estudiantes, ¿no? Y el propósito del portafolio define el tipo de evidencia del desempeño que nosotros queramos, ¿no? Ya sea la evidencia que podamos nosotros, que queremos que esté en ese portafolio, tareas, ensayos, prácticos, cuestionarios, estudios, entrevistas, videos, grabaciones. Es decir, todo nosotros vamos a hacer. Y hay un ciclo, ¿no ves? Hay un ciclo que tenemos que ir viendo y cumplir para hacer estos portafolios, que tenemos que orientarlo con mucho tiempo de anticipación. La elaboración de portafolio es una responsabilidad compartida entre el docente y los estudiantes, en donde cada uno tiene papeles claramente definidos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se elabora? El docente debe establecer el propósito del portafolio. Tiene que quedar claro para qué área lo utilizará, qué espera que hagan los estudiantes, qué clase de trabajo deben incluir ahí los estudiantes, cómo deben organizar su trabajo los estudiantes. El docente debe determinar los criterios que se tomarán en cuenta para valorar los trabajos, ¿no? Eso es importante porque tiene que quedar claro. Ahora, el contenido varía también en función de cómo nosotros querramos organizar ese portafolio, ¿no? Si hace una carta de presentación, que diga ahí, tabla de contenido, las entradas del portafolio, todo lo que queremos que estén ahí, los ítems que son obligatorios y los ítems que son opcionales también, ¿no? En el portafolio que queremos que los estudiantes integren. Este portafolio lo podemos hacer individual o lo podemos hacer también grupal, ¿sí? Lo podemos hacer grupal también. La evaluación, también hay criterios de evaluación de que todo está en dependencia del docente, cómo voy a organizar esa evaluación. Puede ser
asistencia a la entrevista y seguimiento, entrega de todos los trabajos, ítem obligatorio, la entrega de hitos opcionales que puede tener otra puntuación, ítem faltante, carta de presentación, evidencia, es decir, todos los elementos, los criterios que vamos a tener de evaluación para esos portafolios. Eso tiene que quedar claro también y elaborado por cada docente, ¿no? En esta tablita, ya que nosotros vamos a hacer el instrumento para evaluar ese portafolio, un portafolio que nosotros, ¿no? Criterios, ahí están los criterios, que pueden ser muchos, pueden ser lo que nosotros manejemos. Por ejemplo, aquí hay 5 y tenemos el primero, el grado de conocimiento, manera que utilizará para lograr los objetivos, la secuencia de los materiales en cada sesión, comentario a futuro trabajo. Y aquí está la escala que nosotros de valoración, ¿no? Deficiente, requiere completar y corregir, regular, completa con otros elementos, bueno, puede ser completado, excelente, cumple totalmente, de todo elemento. Pero fíjense, ya todo esto está digitalizado y ya está en internet, ustedes entren, hay una página, un software que es para hacer y evaluar como docente los portafolios, ¿sí? Y eso te permite hacer un seguimiento también de todos estos elementos. Es interesante, el que quiera utilizarlo, lo puede utilizar también, ¿no? Otra de las técnicas bien que utilizamos mucho son las guías de observación. Esto es un registro, ya puede ser abierto o cerrado de algunos aspectos que se pueden observar directamente el individuo cuando éste realiza la actividad evaluativa, ¿no? Para nosotros poder observar. Otros docentes se quieren hacer también, uno quiere hacer a la improvisación, ese ratito hacer para evaluar, esos son docentes que también que tienen mucha experiencia y muchos años de docencia y ya ellos saben, como han hecho con anticipación, qué es lo que tienen que observar y lo pueden hacer. Cuando no, tenemos que nosotros elaborar, pero siempre se recomienda tener la guía de observación elaborada con mucho tiempo, ¿no? Es un registro descriptivo donde se dan las pautas, los puntos focalizados a observar, ¿no? Y esta guía de observación, cuando es la guía cerrada, permite determinar los procesos que se van a observar desde el inicio hasta la culminación del desempeño. Y vamos a ver un ejemplo de esta guía de observación. Aquí tiene una tabla para cómo hacerla. Hay que poner el tema que se va a observar y las instrucciones, ¿no ves? Marque con una X en la escala atendiendo a los siguientes parámetros. Excelente, muy bien, mejorable, sin realizar. Y están los aspectos, contenido, lámina, los rasgos, puntualidad, uso del tiempo en los aspectos generales, en el contenido, vocabulario, dominio del contenido, y están las escalas, ¿no? Excelente, muy bien, bien, mal y sin realizar. Mejorable y sin realizar, ¿no? Y ahí vamos marcando. Y ahí vamos marcando a cada uno de los alumnos. Esta es una guía de observación. Otro instrumento son las exposiciones orales que ya hemos visto anteriormente, la guía de cotejo, cómo hacer de la exposición oral. Este es otro ejemplo de cómo hacer esta escala de evaluación, este instrumento para evaluar una exposición oral, ¿no? Donde están la escala de evaluación siempre, casi siempre, normalmente, casi nunca, nunca, y están ahí los criterios. Explica claramente, explica pensamiento, no solo pasos, y está el puntaje con lo que nosotros vamos a evaluar. Ustedes van a revisar esto con más detenimiento. Esta es una guía de evaluación de proyecto, igual donde ponemos el proyecto, cuáles son los integrantes de este proyecto, y ahí están los criterios, ¿no? Los criterios, los elementos que vamos a evaluar, y está la escala de evaluación con los criterios. A, excelente, B, muy bueno, C, bueno, D, deficiente, ningún resultado, y está con sus puntos, ¿no ves? Del 1 al 5, en este caso, está acá. Y aquí podemos poner el puntaje obtenido, el puntaje máximo, la valoración final y las observaciones, ¿sí? Esta es una forma que ustedes pueden para evaluar proyectos. Bueno, vamos a ver este videito que es sobre presentamos las en técnicas de los momento instrumentos. cada uno de estos elementos y a continuación presentaremos ejemplos de los mismos. Las técnicas de evaluación
son aquellas estrategias que utiliza el evaluador para recoger sistemáticamente información sobre el objeto evaluado. Centrándonos en las definiciones, ya vimos que el medio consistía en las pruebas o evidencias que sirven para recabar información sobre el objeto a evaluar. Responde a la pregunta de ¿qué vamos a evaluar? Las técnicas de evaluación son aquellas estrategias que utiliza el evaluador para recoger sistemáticamente información sobre el objeto evaluado. Responde a la pregunta ¿cómo vamos a evaluar? Los instrumentos de evaluación son aquellas herramientas reales y físicas utilizadas para valorar el aprendizaje evidenciado a través de los medios de evaluación. Como ejemplo, podemos citar las escalas, listas de control o rúbricas. Responde a la pregunta ¿con qué vamos a evaluar? Hay que prestar especial atención a la alineación y coherencia entre los medios, técnicas e instrumentos de evaluación. En referencia a las técnicas de evaluación, las tres técnicas principales son la observación, la encuestación y el análisis de documentos, producciones o artefactos. Veamos en primer lugar la observación. A través de la observación podemos obtener información útil sobre un hecho y sobre cómo se produce, es decir, sobre el proceso y el producto. La observación que llevamos a cabo debe ser sistemática. Los registros de información se deben hacer considerando el objeto de evaluación, el contexto y la naturaleza de la situación o fenómeno. La información obtenida a través de la observación puede recogerse mediante registros cerrados, como pueden ser escalas, listas de control, o registros abiertos, como los diarios, registros anecdóticos o notas de campo. Un ejemplo de medio en el que se utilizará la observación para recoger información es la presentación. También se puede utilizar esta técnica cuando utilizamos como medio un juego de rol. Otra técnica de evaluación es la encuestación. Dentro de la técnica de encuesta o encuestación incluimos el cuestionario y la entrevista. El cuestionario se trata de la organización de un determinado número de preguntas para recoger información sobre determinados aspectos que se pretenden evaluar. La entrevista se basa en una relación personal y una interacción verbal. En evaluación, la entrevista en profundidad ofrece amplias posibilidades, ya que nos permite conocer aspectos sobre el proceso de aprendizaje y no solo sobre el producto. Es primordial delimitar con anterioridad a la entrevista la finalidad y objetivos, enfocar la recogida de información con unos criterios de evaluación. Existen diferentes tipos de entrevista. Entrevista estructurada, semiestructurada o no estructurada. También puede desarrollarse de forma individual o grupal. Una tercera técnica de evaluación importante es el análisis de documentos, producciones y artefactos. Se utiliza esta técnica de evaluación cuando los medios utilizados toman cuerpo en una o varias producciones y documentos de aprendizaje. Estos hacen referencia a todo tipo de material escrito producido por los estudiantes. Portafolios, ensayos, recensiones, proyectos de investigación, exámenes, etc. Su análisis se realiza a través de los instrumentos de evaluación y, principalmente, proporciona información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre su resultado. Este tipo de técnica de evaluación es la más utilizada para la evaluación del producto. Centrémonos ahora en los instrumentos de evaluación. Como ya señalamos, los instrumentos de evaluación son herramientas utilizadas para valorar el aprendizaje evidenciado a través de un medio de evaluación. Un requisito fundamental de los instrumentos de evaluación es que deben reflejar explícita o implícitamente los criterios e indicadores de evaluación. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de criterio y cómo se pueden especificar en indicadores de evaluación, que se incluirían ya en el instrumento. Un ejemplo de criterio es la integración de temas y conceptos más relevantes. Algunos indicadores relacionados con este criterio son: incluye los principales conceptos para dar respuesta al tema o tópico tratado. Integra de forma relevante los principales conceptos y teorías. Demuestra una profundidad de comprensión de las relaciones principales. Otro ejemplo de criterio es la coherencia y significatividad de las ideas destacadas en el ensayo. Algunos ejemplos de indicadores de evaluación relacionados con coherencia y significatividad son: las ideas relacionadas en el ensayo son significativas.
ofrece un análisis preciso de la información y establece relaciones coherentes entre los temas tratados. Basa la conclusión en una exploración de alternativas razonadas y en una evaluación de las consecuencias de sus afirmaciones. En cuanto a claridad y rigor en la argumentación, algunos indicadores a valorar serán: comunica las ideas y argumentaciones de forma creativa. Presenta un argumento persuasivo bien organizado con evidencias puntuales. Emplea rigurosamente la información de los documentos. Desarrolla las ideas principales con argumentos y apoyos suficientes, incluyendo ejemplos o explicaciones. Pueden verse también los indicadores de evaluación relacionados con el criterio, adecuación y pertinencia de las citas bibliográficas y fuentes utilizadas, de la ampliación de la bibliografía, así como a la adecuación gramatical y a las indicaciones de la tarea, que incluiría: utiliza un vocabulario académico adecuado, corrección ortográfica, ausencia de coloquialismos, abreviaturas inadecuadas, sigue las orientaciones sobre los requisitos formales de la tarea. Hay diferentes tipos de instrumentos de evaluación. Los más comunes y más empleados son las listas de control, las escalas de estimación, el diferencial semántico, las rúbricas, el argumentario evaluativo y los instrumentos mixtos. La lista de control es un instrumento en el que se presentan una serie de atributos cuya presencia o ausencia se debe contrastar. La persona que evalúa se limita a indicar si los atributos están presentes o no en el objeto evaluado. Son útiles para recabar información sobre tareas o procesos, por ejemplo, una lista de control para comprobar la entrega de trabajos, resultados de una acción, por ejemplo, una lista de control sobre el cumplimiento de las partes principales de un proyecto, y rasgos del comportamiento, por ejemplo, una lista de control sobre la implicación en el trabajo en grupo. En esta presentación os damos un ejemplo de una lista de control para valorar el estado de la cuestión o estado del arte. La escala de valoración o escala de estimación evalúa el grado o frecuencia de cumplimiento de un atributo. Los atributos representan el ítem y se acompañan de un conjunto de categorías que le dan valor. En este caso presentamos una escala de valoración de las presentaciones orales. Un tercer instrumento de evaluación muy utilizado es la rúbrica. La rúbrica, también denominada matriz de evaluación, posibilita la evaluación del grado de cumplimiento de un atributo, ofreciendo la descripción de los requisitos para situarse en cada nivel. Además, tiene la opción de otorgar un valor numérico dentro de un rango asignado a cada nivel. Como se puede ver en el ejemplo que aquí presentamos, rúbrica para la valoración de informes metodológicos de documentos profesionales. En este caso hay 3 niveles y dentro de cada nivel podemos localizar diferentes descripciones de lo que supone situarse en cada uno de ellos y un rango de valores numéricos dentro de cada uno. Las rúbricas se utilizan habitualmente en la evaluación del desempeño de los estudiantes para especificar lo que se espera de su trabajo, valorarlo y facilitar la retroalimentación. No obstante, es importante destacar que las rúbricas son también muy útiles para la evaluación compartida, ya que al tener claro las condiciones que se requieren para obtener cada nivel, facilita el acuerdo entre el profesorado y el alumnado. También son muy útiles para la autoevaluación y evaluación entre iguales, habiéndose comprobado que con ellas se obtienen unas puntuaciones más objetivas. Cuando empieza el alumnado a realizar evaluación entre iguales y autoevaluación, utilizando una rúbrica en la que quedan descritos qué implica la consecución de cada uno de los niveles, facilita esta evaluación. Por último, presentamos el argumentario evaluativo. El argumentario evaluativo es un instrumento de carácter más cualitativo que los presentados anteriormente. Con este instrumento, el evaluador realiza una valoración argumentada para cada atributo a evaluar. A través de los mismos se puede ofrecer también una puntuación global de todo el instrumento. En esta presentación hemos puesto como ejemplo un argumentario evaluativo para la evaluación del ensayo sobre investigación. Se valoraría la claridad, la coherencia y la relevancia de las citas bibliográficas. El evaluador o evaluadora realizará aquí los comentarios que considere oportunos para cada uno de los atributos a valorar.
Vamos a ver ahora la estructura y elementos de los instrumentos de evaluación. Presentamos ahora una escala de valoración. La escala de valoración consta por una parte de una escala, que es la graduación empleada para medir o valorar cada una de las dimensiones o atributos. En este caso, la escala presentada es de excelente a deficiente. Las dimensiones son los diferentes aspectos o facetas que componen el objeto de evaluación. En este ejemplo presentado existen dos dimensiones, la redacción y el contenido. Las subdimensiones, a su vez, son los diferentes aspectos o facetas que componen una dimensión. En el ejemplo que presentamos, en la segunda dimensión, contenido, podemos ver que existen dos subdimensiones. Una relacionada con el título y otra relacionada con la introducción. Los indicadores o atributos son cada uno de los elementos o ítems que globalmente constituyen una dimensión. Ejemplos sería la presentación clara y breve del proyecto, que se incluiría dentro de la subdimensión introducción. Y por último, las valoraciones son cada una de las puntuaciones o estimaciones que realizan sobre cada uno de los atributos. En cuanto a la estructura de las rúbricas, podemos ver que dispone también de una escala, tiene una serie de criterios, indicadores o atributos, dispone también de descriptores, que son cada una de las descripciones que suponen estar en cada nivel, y los valores son cada uno de esos valores numéricos que encontramos dentro de cada nivel. Una vez presentadas las técnicas de evaluación y los instrumentos de evaluación, veamos un ejemplo de esa coherencia y alineación entre medios, técnicas e instrumentos. Si tenemos como medio de evaluación una presentación o exposición oral, podremos utilizar como técnica de evaluación la observación. Y como instrumento de evaluación podríamos utilizar una rúbrica para valorar las exposiciones orales. Con este ejemplo concluimos la presentación del microvídeo Técnicas e Instrumentos de Evaluación. Para profundizar sobre la temática. Ajá, a ver. Creo que quedó claro ahí de cómo elaborar estos instrumentos. Al principio a algunos les cuesta, es decir, cuesta trabajo seleccionar, pero hay mucha bibliografía y hay muchos instrumentos de estas planillas que ya están elaboradas que se pueden utilizar, ¿ya? Algunas se pueden utilizar, otras hay que elaborarlas porque los criterios son diferentes, ¿no? Pero hay, por ejemplo, en psicología hay muchos test que ya están elaborados que no necesitamos nosotros después elaborarlos. Hay algunos instrumentos que ya están digitalizados, están virtualizados y se pueden utilizar ya en las plataformas, que eso ayuda muchísimo también. Entonces, la cosa es empezar a elaborarlo en función, cumpliendo los principios, teniendo en cuenta los objetivos y definiendo muy bien las competencias que nosotros queremos desarrollar y qué vamos a evaluar, ¿no? Los objetivos el objetivo de la evaluación tiene que estar en correspondencia con los objetivos que nosotros nos hemos propuesto en las clases. Entonces, ¿cómo ustedes ven esta elaboración de los instrumentos? ¿Ya alguien ha hecho alguno de estos instrumentos? Bueno, además de Lauren, que ya ha aplicado con mucha anticipación estos tipos de instrumentos. La cuestión no es hacer uno por cada elemento, es decir, tenemos que nosotros variar el tipo de evaluación y qué es lo fundamental de estos instrumentos de evaluación por competencia, es que el estudiante tiene que conocerlo con anticipación, ¿sí? Inclusive si tiene que participar en algunos, tiene que participar, tienen que ellos saber cuáles son los criterios de desempeño y que me van a evaluar, ¿ya? Por eso hay que planificar esta evaluación con mucho tiempo de anticipación. ¿Alguna pregunta? Sí, una consulta. Al inicio del video, cuando estaba definiendo los conceptos de medios, técnicas e instrumentos de evaluación, establecía que las técnicas de evaluación son estrategias. Y en el módulo anterior nos habían pasado precisamente clases donde nos hacían una diferencia entre lo que es una estrategia y una técnica, pero aquí en el concepto define la técnica como si fuera una estrategia. Y bueno, a mí me queda la duda por decir,
tal vez ahí me estoy chipando un poco. ¿El juego de roles vendría a ser una técnica o vendría a ser una estrategia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es una técnica o una estrategia? ¿Qué opinan los demás compañeros? ¿Qué opinan? Juego de roles, ¿qué puede ser? ¿Una técnica o una estrategia? ¿Cómo qué lo ¿Cuál es ven la, ustedes? Una estrategia. ¿Como una estrategia o como una técnica? cuál es la pregunta, le hice? El juego de roles, Una ¿cómo lo ven ustedes? ¿Como una técnica o como una estrategia? ¿Cómo qué lo ven más? Como una estrategia. Una estrategia. ¿Una estrategia? Una estrategia. Como una estrategia. ¿Sí? Sí. Todo lo ven como una estrategia. ¿Por qué? ¿Y cuál sería la técnica del juego de roles? Si la estrategia del juego de roles, ¿cuál sería la técnica? La forma Podría- como va a desarrollar la actividad de juego de roles, digamos, ¿no? ¿Esas ¿Ya? no serían las actividades? O la simulación Bien. podría ser. Un debate, una mesa redonda. El juego de roles puede haber mucho, inclusive una dramatización, el trabajo en equipo con una dramatización, una puesta en escena, se puede hacer muchas cosas de eso. ¿Qué pasa? Mira, Edwin, ¿qué pasa? Que hay muchos autores, mucha bibliografía, que cada autor define como una cosa o la técnica como una estrategia. Yo lo conocía el juego de roles como una técnica también. Sí, vamos a aplicar una técnica de juego de roles, ¿ya? Y eso está referido más que todo al tipo de autor. Cuando ustedes lo apliquen, vean y lean en la literatura, dice, según el autor fulano de tal, yo estoy respaldándome con tal autor, ¿ya? Porque es lo mismo que pasa en la investigación. En la investigación, para hacer una monografía, hacer una tesis, hay muchísimos autores que escriben sobre investigación y uno dice, bueno, tal técnica, tal instrumento, tal estrategia para hacer. Lo que pasa es que la estrategia es mucho más grande que la técnica, ¿no ves? Precisamente por eso en la exposición del video decía, la técnica de evaluación es una estrategia. Y eso me causa contrariedad porque en el anterior módulo nos dijeron las estrategias son esto y las técnicas son estos y son diferentes. Pero Claro. aquí lo coloca como si fuese un sinónimo. Claro, es lo que le decía. Sí, ahí puede haber esa confusión. En metodología de la investigación, muchos no pueden diferenciar entre un método, una técnica, un instrumento. Es decir, ellos dicen que una técnica es lo mismo que un instrumento, que un método, y hay esa confusión también. Existe esa confusión también. Y hay muchísimos autores que lo definen como tal o lo definen como otra cosa. La cuestión es que nosotros tenemos que tener bien claro qué vamos a aplicar, qué técnica, qué instrumento o qué vamos a nosotros poder desarrollar. En el primer cuadro, como tú dices, por ejemplo, en la presentación, este cuadrito, ¿no ves? Aquí en cuanto a las estrategias de evaluación, que es lo que me interesa, ¿no ves? Aquí están las técnicas, el instrumento y el procedimiento, ¿no ves? Y entre las técnicas están la prueba, la entrevista, la encuesta, la observación, exposición, ¿ya? Y aquí están los instrumentos que nosotros podemos aplicar para cada una de estas técnicas y con su procedimiento. Ustedes revisen también la bibliografía, porque tienen bibliografía ahí que le puede explicar un poco más sobre la elaboración. La cuestión es, y en la tarea que tienen ustedes ahora que van a hacer para este tema, ustedes van a escoger en una clase la que ustedes elijan y van a hacer el cuadro de la técnica, el instrumento y cómo van a medir ese instrumento, cómo lo van a hacer. Elaboren un instrumento, ya sea una lista de cotejo, ya sea una rúbrica para un objetivo de una clase específica de un proyecto, de una clase, de una observación, y ustedes van a hacer ese instrumento, ¿no ven? Y van a elaborarlo con los criterios que ustedes definan, con las escalas que ustedes definan, ¿sí? Esa está en la tarea del trabajo final. Y además que van a ver
las ventajas e inconvenientes que tienen algunos de estos métodos y de estos instrumentos de evaluación. Ventajas y desventajas, ¿no? Es lo que van a hacer el trabajo final, que es la entrega el día 13. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, en la tarea que nos está dando, ¿a qué se refiere con evidencia? ¿Al medio? Porque No. dice, realice un cuadro que contenga la evidencia, la técnica y el instrumento. La evidencia, como ustedes han visto aquí en los trabajos, las evidencias son la evidencia de desempeño, que yo quiero que él haga, ¿no ves? ¿Qué quiero que haga el estudiante? ¿Ya? Que haga. Ya. La evidencia es lo que uno ve de desempeño, ¿no ves? Depende de cada profesión, depende de lo que yo voy a evaluar, ¿no ves? Depende de qué quiero yo que el estudiante sepa hacer. La evidencia es del saber hacer, ¿no ves? ¿Qué tiene que saber hacer? Saber hacerlo. El resultado que queremos conseguir vendría a ser. Exacto, es decir, si es elaborar un objeto, hay una serie de pasos para elaborar el objeto, ¿no ves? La evidencia al final va a ser la elaboración del objeto, ¿no ves? Es que en el video que nos mostró, cuando dice hay que citar un ejemplo, al final dice el medio de evaluación, la técnica y el instrumento. Y durante prácticamente toda la clase no se nos ha explicado a qué se refiere con la evidencia o cómo se toma en cuenta. Y en la bibliografía está el manual que usted nos pasa para el docente. Ahí está el portafolio y todas estas cosas, pero nadie habla de evidencia. No sé dónde puedo conseguir bibliografía de eso. En el primer encuentro vimos cuáles eran las evidencias en la primera semana. Ahí está. Está bien, voy a volver a la diapositiva. Gracias. Sí. Bueno, yo enseguida le voy a subir se la voy a mandar mejor al grupo, pero creo que ya está en la plataforma la presentación y ya, bueno, el video igual se lo pasa después Maure y nada, le voy a alargar para mañana más para que entreguen la segunda tarea y bueno, para la última tarea hay tiempo todavía para que ustedes entreguen, ¿sí? La cuestión es que revisen, lean la bibliografía, cualquier consulta, cualquier pregunta, como me han hecho muchos que me han llamado para preguntar, consultas, dudas, igual estamos dispuestos acá. ¿Ya? Entonces, nos vemos. Muchas gracias a todos. Y seguimos todavía en el módulo. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias por todo. Gracias a ustedes también. Buenas noches. Hasta un próximo encuentro. Gracias. Nos vemos. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.